Hoy nos sumergimos en el profundo y poderoso Salmo 40, un cántico que resuena en el alma con la verdad eterna de que Dios escucha, se inclina y responde a nuestro clamor. Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es uno de los salmos más amados y poderosos, un faro de esperanza en la oscuridad, un testimonio escrito con lágrimas y fe, de que la paciencia en Dios nunca es en vano, de que el fango cenagoso de la desesperación no tiene la última palabra, porque la mano poderosa del Altísimo nos saca de la fosa destructora y pone nuestros pies sobre la roca, sobre Cristo Jesús, la roca eterna e inconmovible. Este salmo es un mensaje directo del cielo para tu corazón en este momento. Es la promesa de protección divina, la garantía de que puedes confiar absolutamente en su poder y en su perfecto tiempo, y es el regalo de una paz sobrenatural que guarda tu mente y tu corazón cuando las circunstancias gritan desesperación. Su tono es un viaje íntimo desde la angustia más profunda hasta el canto nuevo de liberación, enseñándonos que la espera paciente no es pasividad, es una guerra espiritual de fe, es aferrarse con uñas y dientes a la promesa mientras todo dentro de ti quiere soltarse. En este espacio sagrado que hemos creado, vamos a tomar cada palabra de este salmo y a convertirlo en un decreto profético sobre tu vida, en un arma espiritual que rompa cadenas, abra caminos y establezca el reino de Dios en tu mente, tu casa, tu familia, tu salud y tus finanzas. Vas a sentir la unción que rompe yugos mientras declaramos juntos la palabra viva. Pero antes, quiero invitarte a que hagas un acto de fe tangible, a que dejes una señal de tu confianza en el Dios que se inclina. En los comentarios de este video, escribe con determinación una frase de fe. Puede ser: el Señor es mi roca y mi libertador. Pacientemente espero en ti, Señor. O la que tu corazón te dicte. Al escribir esa frase, dejas una constancia ante Dios de tu fe y tu confianza. Plantas una bandera en el reino espiritual, declarando que crees en su poder y en su bondad. También te pido, si este ministerio bendice tu vida, que des like a este video, que te suscribas al canal y que lo compartas por WhatsApp con aquellos que sabes están luchando y necesitan escuchar este mensaje de liberación. Ahora, prepara tu corazón, cierra tus ojos si es necesario, y vamos a entrar juntos en la presencia del Dios que se inclina. Vamos a declarar con autoridad la palabra que cambia destinos. Comienza ahora la guerra santa, la declaración firme basada en la roca del Salmo 40. Con la autoridad que me confía Cristo Jesús, rompo en el nombre de Jesús todo espíritu de desesperación, toda ansiedad que haya intentado apoderarse de tu mente mientras esperabas. Cancelo la mentira de que Dios se ha olvidado de ti. Deshago con fuego del Espíritu Santo la ilusión del silencio divino. Proclamo que tu clamor ha sido escuchado en los cielos desde el primer instante en que salió de tu corazón quebrantado. Declaro que, así como David fue sacado de la fosa cenagosa, tú estás siendo sacado en este momento de cualquier pozo de depresión, de fracaso, de duelo aplastante o de culpa paralizante. La mano poderosa del Señor se está extendiendo hacia ti para asirte con fuerza y colocarte en terreno firme. Ordeno a todo poder de las tinieblas que ha cavado trampas a tus pies, que ha puesto obstáculos en tu camino, que retroceda y se desvanezca ahora mismo. Ato a todo espíritu de demora y de estancamiento que ha querido burlarse de tu espera. Y declaro que se cumple la palabra. Él se inclina. Dios se inclina desde su trono de majestad. Se inclina con infinita ternura y omnipotente precisión hacia tu situación. Él pone su oído junto a tus labios
para captar cada susurro de tu angustia, y su respuesta ya está en movimiento, una respuesta tangible, una intervención que dejará huella en tu historia. Establezco sobre tu vida el cántico nuevo que David menciona, una nueva melodía en tu espíritu que reemplaza los lamentos antiguos, una canción de victoria que brota incluso antes de ver el cambio completo, porque tu fe está afinando el instrumento de tu alma para alabar al Dios de lo imposible. Profetizo que muchos verán tu liberación, muchos temerán y confiarán en el Señor, porque tu testimonio será claro y poderoso, una evidencia viviente de la fidelidad divina. Anuncio que la bienaventuranza del que confía en Jehová es tu porción hoy, bendición que cubre cada área de tu existencia, bendición que no depende de la economía mundial ni de la opinión de los hombres, sino del pacto eterno del Dios vivo. Que caiga ahora toda mentira que te ha hecho creer que eres indigno de esta intervención, que se abran los cielos sobre tu domicilio, sobre tu lugar de trabajo, sobre el camino que transitas, que la gloria de Dios inunde cada espacio y disipe la opresión. Rompo en pedazos todo pacto de pobreza y escasez que haya pretendido ligarte. Cancelo decretos de deuda y de pérdida financiera, y en su lugar establezco la provisión sobrenatural, los caminos abiertos, las ideas innovadoras, los favores inesperados, los recursos que aparecen donde no había nada, porque tu Dios conoce lo que necesitas y su tiempo es perfecto. Declaro sanidad sobre tu cuerpo físico. Ordeno a toda célula enferma, a todo virus, a toda bacteria, a toda condición degenerativa, que se someta al nombre de Jesús, que la vida de Dios recorra tus órganos, tus tejidos, tu torrente sanguíneo, restaurando fuerza, vitalidad y juventud, porque Él es el Señor que sana todas tus dolencias. En el ámbito emocional, deshago las garras del miedo, de la amargura, del resentimiento y de la soledad devastadora. Establezco en tu interior el gozo del Señor que es fortaleza, la paz que sobrepasa todo entendimiento, custodiando tu corazón, y la seguridad profunda de ser hijo amado, valorado y escogido. Profetizo que la paciencia que has ejercido, esa espera a veces agónica, no ha sido en vano, se ha convertido en un fruto precioso en tu espíritu, en una resistencia que ahora Dios honra con una demostración palpable de su poder. Anuncio que de hoy en adelante tu espera será activa, llena de fe, llena de expectativa santa, porque sabes que aquel que prometió es fiel y no puede negarse a sí mismo. Declaro que tu boca está siendo abierta para proclamar las buenas nuevas de justicia, como dice el Salmo. No podrás contener el anuncio de lo que Dios ha hecho y está haciendo. Tu testimonio fluirá con naturalidad y poder para convertir corazones. Que se active ahora una sensibilidad renovada al Espíritu Santo, que tu oído espiritual sea destapado para escuchar claramente sus instrucciones, los susurros que te guiarán paso a paso fuera del caos y hacia el orden divino. Ordeno a los ángeles del Dios Altísimo que se movilicen en este momento en favor tuyo y de tu familia, que vayan a los 4 puntos cardinales para traer a la realidad tangible lo que hemos decretado por la fe, que preparen el camino, que remuevan obstáculos, que protejan lo que es tuyo y aseguren la victoria que Cristo ya ganó. Establezco un muro de fuego alrededor de tu hogar, una fortaleza espiritual donde la paz de Cristo reine de habitación en habitación, donde las conversaciones sean sanadoras, donde el amor sea restaurado, donde la unidad prevalezca sobre toda división que el enemigo haya intentado sembrar. Rompo toda maldición generacional, todo patrón de fracaso, de enfermedad, de divorcio, de adicción que haya venido por línea familiar.
los cancelo por la sangre de Jesús y declaro que tú y los tuyos son una nueva generación bendecida que vive bajo un nuevo pacto de gracia y de favor. En el nombre de Jesús deshago todo hechizo, toda obra de brujería, toda palabra maldecida enviada contra tu vida, toda envidia y mal de ojo. Decreto que todo eso regresa, vacío a su lugar de origen, sin tocar siquiera el borde de tu vestidura, porque tú estás cubierto con el manto de justicia de Cristo. Profetizo una oleada de sabiduría divina para tomar decisiones, una claridad mental que disipe la confusión, una memoria sanada de traumas pasados, una imaginación renovada para soñar otra vez los sueños de Dios. Que caiga ahora la presión espiritual que ha querido asfixiar tu llamado, que se abran las puertas que ningún hombre puede cerrar, que se presenten oportunidades divinas de crecimiento, de ministerio, de influencia para el reino. Declaro que tu temporada de espera ha llegado a su culminación divina y das paso a una temporada de manifestación, de cosecha acelerada, de ver con tus ojos lo que habías creído en tu corazón. Anuncio que los planes de Dios para ti son de bien, de un futuro lleno de esperanza, y que cada paso que des a partir de hoy será ordenado por Él. Incluso cuando no veas el camino completo, tu pie no tropezará, porque el buen pastor te guía. Establezco sobre tu vida el poder del decreto, la autoridad para atar y desatar en la tierra lo que ya está atado y desatado en el cielo, para que desde hoy hables vida donde hay muerte, hablas sanidad donde hay enfermedad, hablas provisión donde hay escasez, y así sea establecido. En la guerra espiritual por tu mente, ordeno que todo pensamiento de derrota, de suicidio, de inferioridad, de condenación, sea capturado y derribado ahora en el nombre de Jesús, y que la mente de Cristo, llena de paz, de poder y de amor sano, sea tu nueva realidad cognitiva. Profetizo liberación sobre tus noches, que el sueño pacífico y reparador sea tu porción, que los ataques de insomnio, de pesadillas y de terrores nocturnos cesen para siempre, porque el ángel del Señor acampa alrededor de tu cama y te da seguridad. Declaro que tu adoración se vuelve un arma poderosa, que al levantar tu voz en alabanza, aún en medio de la circunstancia, se derrumban murallas de Jericó en tu vida, se desatan milagros escondidos, y la presencia gloriosa de Dios se hace tangible en tu habitación. Continuo estableciendo sobre tu vida el principio inquebrantable del Salmo 40, que el que confía en Jehová es bienaventurado, y que esa confianza es el escudo que te rodea de favor como con un escudo. Profetizo que tu fe, probada en el horno de la espera, sale ahora como oro puro, reluciente y valiosa ante Dios y ante los hombres, atrayendo hacia ti el reconocimiento divino que abre puertas que parecían selladas con acero. Anuncio que la fidelidad de Dios se manifiesta como un río caudaloso que arrastra toda obstrucción, limpiando el cauce de tu destino para que fluyas hacia los propósitos eternos para los cuales fuiste diseñado. Declaro que, así como David fue guardado de sus perseguidores, tú eres guardado de toda envidia secreta, de toda traición disfrazada de amistad, de todo complot formado en tinieblas. Deshago cualquier alianza de sombras contra tu ascenso y ordeno que la luz de Cristo la disipe por completo, revelando la verdad y poniendo en evidencia toda maquinación para que sea anulada. Que se active en tu entorno laboral y profesional una atmósfera de favor sobrenatural, que encuentres gracia ante los ojos de superiores, clientes y colegas, que tu trabajo sea exaltado y reconocido, no por adulación humana, sino por el dedo de Dios que escribe tu nombre en lugares de influencia.
Rompo la maldición de la invisibilidad y el menosprecio. La cancelo desde la raíz y en su lugar establezco la prominencia santa, el ser visto y escuchado en los momentos y lugares correctos para dar gloria al Padre. En el ámbito de tus relaciones, decreto sanidad para los vínculos quebrantados, restitución para los tiempos perdidos en malentendidos, y sabiduría de lo alto para discernir y construir conexiones que edifiquen y no destruyan. Profetizo reconciliaciones milagrosas donde solo Dios pueda recibir la gloria, y cierres de puertas saludables donde sea necesario protección. Todo ello guiado por la paz de Cristo que arbitra en tu corazón. Ordeno a todo espíritu de división familiar, de chisme amargo, de rencor heredado, que salga ahora mismo de tu linaje. Desato el amor ágape que cubre multitud de faltas, la humildad para pedir perdón y la fortaleza para perdonar lo imperdonable, estableciendo un nuevo legado de unidad y bendición para las generaciones que vienen. Declaro que tu hogar se convierte en un centro de avivamiento, un lugar donde la presencia de Dios se siente tan tangible que todo aquel que entra siente la paz, encuentra consuelo y recibe una palabra de vida, que cada ladrillo, cada objeto, cada espacio sea santificado y limpiado de toda huella de opresión espiritual pasada. Profetizo que los recursos económicos que parecían estancados o bloqueados comienzan a fluir desde direcciones inesperadas, desde ideas creativas que brotan en tu mente iluminada por el Espíritu, desde inversiones sabias, desde devoluciones, desde herencias, desde contratos que se materializan. La provisión de Dios llega a ti como el maná, a su tiempo, en su medida perfecta, enseñándote a depender de Él y a vivir en la abundancia que sobrepura para toda buena obra. Anuncio la cancelación de deudas asfixiantes, la ruptura de ciclos de pobreza y el establecimiento de una mentalidad de reino donde eres un administrador sabio y generoso de los bienes celestiales. Profetizo que la salud de tu cuerpo es restaurada con un nuevo vigor juvenil, que la fatiga crónica huye, que los diagnósticos adversos son revocados por el diagnóstico del cielo que dice sanado eres, que cada sistema de tu organismo se alinea con el diseño perfecto de tu Creador. Declaro que el dolor, ya sea físico o emocional, pierde su dominio sobre ti, porque la unción sanadora del Cristo, que cargó con nuestros dolores, recorre cada fibra de tu ser, liberando endorfinas de gozo, restaurando movilidad donde había rigidez, dando visión donde había nubosidad, audición donde había sordera, fecundidad donde había esterilidad. Ordeno a toda célula cancerígena que se seque desde la raíz y sea expulsada, a toda condición autoinmune que cese su ataque equivocado y el sistema reconozca la paz de Dios, a toda enfermedad degenerativa que retroceda y ceda lugar a la regeneración milagrosa. Establezco un escudo divino contra todo virus y patógeno. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y declaro que está consagrado, protegido y fortalecido para cumplir los días y la misión que Dios tiene para ti. En la guerra por tu mente, continuamos derribando fortalezas. Rompo todo lazo con pensamientos obsesivos, con recuerdos traumáticos que se repiten como un disco rayado, con imágenes impuras y mentiras sobre tu identidad. Cancelo el poder de toda palabra maldita que hayas pronunciado sobre ti mismo o que otros hayan declarado sobre tu vida, desde la infancia hasta hoy, y en su lugar establezco la verdad de la palabra. Eres amado, eres capaz, eres más que vencedor, eres luz, eres sal, eres cabeza y no cola. Profetizo que tu capacidad de concentración se renueva, que la niebla mental se disipa,
que la claridad y la agudeza regresan a tu pensamiento, permitiéndote aprender, crear y resolver problemas con una sabiduría que asombra. Declaro que la ansiedad y los ataques de pánico no tienen derecho legal a habitarte. Los expulso en el nombre de Jesús y decreto que la paz de Dios, que es como un río poderoso, inunda tu alma, llevándose toda angustia y dejando una calma sobrenatural que testifica de la presencia del Príncipe de Paz. Anuncio que tu sueño es un campo de batalla donde tú ganas cada noche. Ordeno a los ángeles que vigilen tu reposo, que ahuyenten toda intrusión espiritual de pesadilla o insomnio, y que tu descanso sea tan profundo y reparador que despiertes cada mañana con renovado aliento y fresca unción para el nuevo día. Establezco sobre tus emociones el gobierno del Espíritu Santo, para que el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza sea evidente y abundante en tus reacciones, reemplazando la ira descontrolada, la tristeza profunda, la apatía y el temor. Profetizo que la temporada de espera, que pudo haberse sentido como un desierto árido, se convierte ahora en un jardín irrigado por corrientes de aguas vivas, donde florecen los dones que estaban latentes, donde los talentos ocultos brotan a la luz para servir al reino y bendecir a multitudes. Declaro que el pozo angosto del que te sacó Dios se convierte en tu testimonio de poder, en la historia que contarás para llevar esperanza a otros que aún están atrapados. Y cada vez que la compartas, se liberará la misma unción liberadora que hoy recibes. Anuncio que tu boca, que clamó desde el lodo, ahora proclama alabanzas con un cántico nuevo, que los jóvenes y los ancianos aprenderán, una melodía de victoria que se viralizará en el espíritu y atraerá a muchos a los pies de Cristo. Ordeno que toda atadura a pecados secretos, a hábitos destructivos, a adicciones que se alimentaron en la oscuridad de la desesperación, sea rota irreversiblemente por el poder de la sangre de Jesús y por la fuerza del Espíritu Santo que te empodera para vivir en santidad y libertad verdadera. Establezco caminos rectos ante tus pies, como dice el Salmo, y cierro las veredas torcidas que conducen a la destrucción. Pongo señales luminosas del Espíritu en cada encrucijada para que tu elección sea clara y acertada. Profetizo que la confianza en Dios que hoy afirmas se convierte en tu arma más poderosa en los días venideros, un instinto espiritual desarrollado que te hará discernir los movimientos divinos y los ataques enemigos con precisión de águila. Declaro que la paciencia ya no es una carga, sino una virtud fortalecida que te permite esperar con gozo y expectativa segura, sabiendo que Él, inclinado a ti, nunca llega tarde, sino en el tiempo preciso para maximizar su gloria y tu crecimiento. Anuncio que la liberación que estás recibiendo no es solo personal, sino generacional. Tus hijos y los hijos de tus hijos caminarán en esta luz, heredarán esta bendición de fe probada y victoria manifiesta, y el ciclo de maldición se rompe para siempre en tu linaje, estableciendo un nuevo ciclo de gracia, de llamado y de favor divino. Que caiga ahora el muro de contención que ha impedido el fluir de tus finanzas, que se abran las compuertas de los cielos y venga una lluvia de recursos, no solo para suplir tus necesidades, sino para que tengas mucho más de lo necesario para dar, para sembrar en buenas tierras, para financiar el avance del reino de Dios en la tierra. Rompo el espíritu de mezquindad y de pobreza mental, y en su lugar establezco la mentalidad de un hijo del rey, un administrador generoso y sabio que comprende los principios celestiales de la siembra y la cosecha.
Profetizo que proyectos que estaban paralizados reciben un soplo de vida divina, que las conexiones correctas aparecen en tu camino, que los recursos materiales se alinean con la visión que Dios ha puesto en tu corazón. Continúo decretando que la verdad del Salmo 40 se encarna en tu día a día, que el mismo Dios que se inclinó hacia el clamor de David se inclina ahora sobre tu situación concreta, escudriñando cada detalle con ojos de amor y de poder infinito. Profetizo que el fango de la desesperación que pudo haber pegado a tus pies se seca y cae hecho polvo, y tus pasos, ahora firmes sobre la roca, dejan huellas de fe que otros seguirán para encontrar su propia liberación. Declaro que el clamor que ascendió de tus labios no fue un sonido perdido en el vacío, sino una fuerza espiritual tangible que movilizó el mundo invisible, activando ángeles, desbaratando consejos de maldad y preparando el escenario para tu milagro. Anuncio que la espera paciente se transfigura en tu historia. Ya no será recordada como una época de angustia, sino como el prólogo necesario, el alba que precedió al día más brillante de tu vida. Ordeno que todo espíritu de burla que haya susurrado «¿Dónde está tu Dios?», sea silenciado para siempre, y que en su lugar un coro de testimonios proclame a voz en cuello «He aquí lo que el Señor ha hecho». Establezco que tu vida sea un salmo viviente, un poema de Dios escrito no con tinta, sino con hechos de gracia, un cántico que los ángeles copian y cantan ante el trono. Rompo la fascinación que el mundo ejerce sobre tu mente con sus soluciones rápidas y sus atajos corruptos. Cancelo el encanto de lo inmediato pero superficial y afirmo en tu espíritu el valor supremo de lo eterno, de lo que se construye con paciencia y fe en el taller divino. Profetizo que tu discernimiento entre la voz de Dios y el ruido del enemigo se agudiza hasta un punto sobrenatural, que desarrollarás un oído entrenado para captar el susurro de tu Padre, incluso en medio del caos más ensordecedor. Y esa será tu brújula infalible. Declaro que la vergüenza que a veces acompaña a la espera, la sensación de estar en un callejón sin salida mientras otros avanzan, es lavada por la sangre de Cristo y reemplazada por una santa confianza que te permite esperar con dignidad y paz, sabiendo que Dios está tejiendo algo demasiado hermoso para ser apreciado en el proceso. Anuncio que los muchos que verán y temerán, como dice el Salmo, son rostros concretos en tu vida, familiares incrédulos, vecinos escépticos, compañeros de trabajo cínicos, que serán impactados no por tus argumentos, sino por la evidencia palpable de la transformación divina en ti, por la manera en que manejas la crisis, por la fortaleza sobrenatural que exhibes, por el gozo que brota en el lugar de la queja. Ordeno que toda puerta cerrada por la intimidación o la injusticia sea derribada con ariete de fuego celestial, que los guardianes humanos de esas puertas tengan sus corazones ablandados o removidos, y que tú pases por ellas con la unción de Esther para un tiempo como este. Establezco que tu casa sea un lugar donde los principios del reino gobiernen, donde las finanzas sean ordenadas bajo la mayordomía sagrada, donde la salud sea custodiada con hábitos de vida que honren el templo del Espíritu, y donde las emociones sean cultivadas en el huerto de la palabra, produciendo frutos visibles para todos. Profetizo una liberación creativa en tu vida. Ideas que duermen en lo profundo de tu ser despiertan como gigantes. Proyectos que parecían sueños imposibles reciben el aliento de Dios y comienzan a caminar. Habilidades artísticas, intelectuales o prácticas que estaban sepultadas resurgen con una fuerza nueva, para gloria de Dios
y bendición de la humanidad. Declaro que la red de seguridad divina está bajo tus pies, que aunque tropieces en el camino, no caerás al abismo, porque los brazos eternos te sostienen. La caída del justo es siempre hacia adelante, hacia el crecimiento, nunca hacia la destrucción. Anuncio que el tiempo, ese tirano que parece robarte oportunidades, se convierte en tu aliado bajo el gobierno de Dios. Aprendes a redimirlo, a vivirlo en plenitud, y descubres que en sus manos un día puede contener la bendición de un año y un instante puede cambiar el curso de una vida. Ordeno que toda contaminación espiritual absorbida de medios, de relaciones tóxicas o de ambientes opresivos sea purgada de tu alma por el fuego del Espíritu Santo. Que tu mente sea un santuario limpio, donde solo moren pensamientos de virtud y de buen nombre. Establezco rondas de oración angelical sobre tus trayectos diarios, sobre tu vehículo, sobre los medios de transporte que uses, para que ningún accidente, ni asalto, ni percance toque tu vida, porque habitas al abrigo del Altísimo. Rompo el poder de los sueños repetitivos, de fracaso o de terror que intentan sembrar semillas de miedo en tu subconsciente, y decreto que tus noches serán bañadas con visiones de Dios, con sueños proféticos que te muestren el futuro que Él ha preparado, dándote estrategias y advirtiéndote de peligros. Profetizo que tu círculo social se purifica y se enriquece. Las relaciones que drenaban tu fe y tu energía se distancian en paz, y en su lugar llegan compañeros de batalla, hermanos espirituales de corazón verdadero, mentores que te guían y amigos que te sostienen en oración. Declaro que tu lengua, una vez instrumento de queja, se transforma en herramienta de bendición y de decreto creativo. Aprendes a gobernarla con sabiduría, de modo que de tu boca salgan solo palabras que edifiquen, que afirmen la vida, que declaren el propósito de Dios, y así creas tu realidad según la voluntad celestial. Anuncio que el gozo del Señor, que es una fortaleza inexpugnable, se convierte en tu estado natural, no dependiente de las circunstancias, sino arraigado en la roca de tu salvación. Una alegría profunda, serena y poderosa, que te hará inquebrantable ante las presiones de la vida. Y ahora, avanzando más en este flujo de liberación, profetizo que la confianza que depositaste en Dios durante la noche oscura se convierte en un capital espiritual que genera dividendos eternos en esta nueva etapa. Declaro que los pensamientos que Dios tiene hacia ti, que son más que la arena del mar, como dice otro salmo, se vuelven discernibles para tu espíritu. Comienzas a captar fragmentos de su mente acerca de tu identidad, de tu misión, y esa revelación personal te empodera como nunca antes. Anuncio que el carácter forjado en la paciencia te hace irrompible, flexible como el acero templado, capaz de doblarse bajo presión sin quebrarse, y esa resiliencia será un pilar en los días por venir, un testimonio viviente de que la fe no evita las tormentas, pero sí asegura el puerto. Ordeno que toda raíz de amargura que pudo haber brotado en los días de espera prolongada sea excavada, expuesta a la luz de Cristo y arrancada completamente, sin dejar rastro, para que tu corazón sea un terreno fértil solo para la semilla de la palabra. Establezco que tus oídos espirituales sean destapados para escuchar los muchos favores que el Señor tiene reservados para ti, los detalles de su bondad que convertirán lo ordinario en extraordinario, los pequeños milagros diarios que confirmarán que Él está contigo en todo. Rompo la ilusión de la soledad espiritual. Decreto que te vuelves consciente de la gran nube de testigos que te rodea, de los ángeles ministradores enviados para servirte,
y de la presencia permanente del Espíritu Santo que mora en ti, de modo que nunca más te sientas solo o desamparado, sino acompañado por la comitiva divina. Profetizo que tu testimonio escrito o hablado, tu historia de esperé, y Él se inclinó, cruzará fronteras y tocará vidas en lugares que ni imaginas, porque Dios la usará como un virus de fe que infectará a multitudes con esperanza. Declaro que los proyectos que emprendas desde este punto tendrán el sello de lo eterno. No serán esfuerzos vanos que se disuelven con el viento, sino obras de fe, de amor y de esperanza que perdurarán en el reino de Dios y te seguirán en la eternidad. Anuncio que tu adoración se vuelve estratégica, que aprendes a guerrear con alabanza, a derribar murallas con cánticos, a abrir cielos de bronce con tu gratitud, y descubres que el acceso a la sala del trono es constante, inmediato y poderosamente efectivo. Ordeno que toda maldición de insatisfacción crónica, de nunca sentir que es suficiente, sea quebrada, y que en su lugar se establezca un contentamiento santo en Dios, una satisfacción profunda en su presencia, que te hace disfrutar de sus dones sin convertirlos en ídolos y anhelar al dador por encima de todo lo dado. Continuamos con la proclamación profética, avanzando en esta corriente ininterrumpida de fe, basada en el Salmo 40. Profetizo que la roca firme sobre la que ahora pisas se multiplica, formando un camino elevado a través de los pantanos de este mundo, un sendero de integridad y victoria que se despliega ante ti paso a paso a medida que avanzas con obediencia. Declaro que el cántico nuevo no es solo una melodía interna, sino una frecuencia espiritual que altera la atmósfera a tu alrededor, que desarma los espíritus de opresión y atrae a los buscadores de Dios hacia ti para ser ministrados. Anuncio que la liberación que experimentas es tan completa que afecta incluso a tu subconsciente. Las heridas más profundas, aquellas de las que ni siquiera eras plenamente consciente, son expuestas a la luz sanadora de Cristo y reciben la unción que restaura los años que comió la langosta. Ordeno que todo muro de autoprotección, erigido por el dolor pasado, sea derribado con cuidado divino, permitiendo que te relaciones desde la vulnerabilidad segura de quien sabe que está guardado en las manos del Padre. Establezco que tu imaginación, antes cautiva a escenarios de temor y fracaso, sea redimida y se convierta en el lienzo donde el Espíritu Santo pinta las posibilidades del reino, los «¿qué pasaría si?» de fe que preceden a los milagros. Rompo el ciclo de anticipación ansiosa, la necesidad de controlar cada resultado, y en su lugar siembro en tu espíritu una confianza abandónica que descansa en la competencia divina, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Profetizo que tu presencia misma se vuelve un lugar de refugio para otros, que la paz que te habita es tan tangible que las personas atribuladas encuentran consuelo solo al estar cerca de ti, porque llevas el aroma de Cristo, el perfume de la libertad. Declaro que las áreas de tu vida que parecían estar en un callejón sin salida, sin movimiento durante años, de repente experimentan un terremoto divino que agita las aguas estancadas y hace brotar manantiales de vida y oportunidad donde solo había sequedad. Anuncio que la sabiduría práctica, la sabiduría de lo alto, que es primeramente pura, después pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos, se convierte en tu guía en decisiones financieras, familiares y profesionales, de modo que tus elecciones produzcan paz duradera y no arrepentimiento. Ordeno que toda influencia oculta, toda manipulación espiritual que se haya ejercido sobre tu voluntad a través de personas o de fuerzas oscuras,
sea cortada de raíz. Proclamo que tu voluntad está alineada con la voluntad de Dios y eres libre para elegir el bien, la vida y la bendición en todo momento. Establezco una cobertura de sangre preciosa de Jesús sobre todos tus bienes, tus propiedades, tus inversiones y tus ingresos. Decreto que están protegidos de la pérdida súbita, del robo, del fraude y de la mala administración, y que, por el contrario, se multiplican de manera sobrenatural para extender el reino. Profetizo que tu salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un florecimiento total de bienestar. Tu cuerpo encuentra su equilibrio natural. Tu sistema inmunológico funciona con la excelencia para la que fue diseñado. Tu energía se renueva como la del águila y descubres una vitalidad que desmiente los años y asombra a los médicos. Declaro que las palabras de vida que hoy recibes y declaras se convierten en semillas incorruptibles en tu espíritu, que germinarán en el momento preciso, produciendo el fruto de fe necesario para enfrentar futuros desafíos, asegurando que tu victoria de hoy sea sostenible y se expanda mañana. Anuncio que la paciencia que has aprendido se convierte en un instrumento de discernimiento, permitiéndote esperar la plena manifestación de las promesas sin desanimarte ante los aparentes retrasos, porque has visto la fidelidad de Dios en el pasado y sabes que su palabra es sí y amén. Ordeno que toda puerta que se haya abierto por carnalidad o presión humana y que te haya desviado aunque sea levemente del centro de la voluntad de Dios, se cierre con firmeza y claridad, sin espacio para la confusión, y que la puerta correcta, angosta pero llena de gloria, se abra de par en par ante ti. Establezco que tu hogar sea un centro de emanación de luz espiritual, que cada objeto, cada mueble, cada rincón, sea consagrado a Dios y que, como en la casa de Obed-Edom, la bendición que reposa sobre él sea tan evidente que atraiga a vecinos y amigos a preguntar por el Dios que sirves. Rompo toda atadura legal que el enemigo haya pretendido tener sobre tu vida a través de pecados no confesados, de votos rotos o de pactos inconscientes con la oscuridad. Los cancelo por la autoridad de la sangre del Cordero y declaro que estás libre de toda deuda espiritual. Eres un campo limpio, listo para la siembra divina. Profetizo que tu ministerio, ya sea en el ámbito público o en la intimidad de tu familia, recibe un nuevo impulso. Los dones espirituales que hay en ti se avivan como fuego y comienzas a operar en señales, prodigios y palabras de conocimiento con una precisión y un poder que confirmarán el mensaje del Evangelio a tu alrededor. Declaro que la gracia para perdonar a quienes te hicieron daño durante tu tiempo de vulnerabilidad o espera fluye sobre ti como un río, liberándote del veneno del resentimiento y posicionándote para recibir la plenitud de la bendición, porque un corazón perdonador es un corazón que puede contener mucho de Dios. Anuncio que tu fe se vuelve contagiosa. Miembros de tu familia que parecían lejanos o resistentes al Evangelio comenzarán a hacer preguntas, a observar tu vida con nuevo interés y serán atraídos irresistiblemente por la paz y la fortaleza que ven en ti, hasta que toda tu casa sea salva y sirva al Señor. Ordeno que los sueños y visiones que Dios ha puesto en tu corazón y que quizás se apagaron por la decepción o el cansancio, sean reavivados con un soplo fresco del Espíritu, que las visiones se aclaren, que los sueños se hagan específicos y que recibas la estrategia paso a paso para hacerlos realidad, porque el que te llamó es fiel y Él mismo lo hará. Profetizo que la temporada de fango cenagoso ha terminado definitivamente
y das paso a una temporada de cima del peñasco, de perspectiva elevada, desde donde puedes ver con claridad el panorama de tu vida y el plan de Dios, y desde donde tu voz de decreto llega más lejos en el reino espiritual. Declaro que la confianza que ahora tienes en Dios se traduce en una audacia santa, un atrevimiento piadoso para orar por lo imposible, para creer por lo increíble y para esperar lo sobrenatural, porque has experimentado que su inclinación hacia ti es real y poderosa. Anuncio que la alabanza en tu boca se vuelve un arma de guerra de largo alcance, capaz de afectar situaciones geográficamente distantes, de tocar seres queridos en otros países, de intervenir en circunstancias que están fuera de tu alcance físico, porque la adoración en espíritu y en verdad trasciende el tiempo y el espacio. Ordeno que todo espíritu de pesadez, de letargo espiritual, de falta de motivación para orar o leer la palabra, sea expulsado de tu vida, y que en su lugar se encienda un hambre y una sed insaciables de justicia, de la presencia de Dios, que te lleven a buscar su rostro como la necesidad más apremiante de tu día. Establezco guardianes en tus sentidos, ojos que se apartan naturalmente de la vanidad, oídos que se cierran a la murmuración, un gusto que se deleita en lo puro, un olfato espiritual que detecta el peligro del pecado a distancia y un tacto que transmite sanación y bendición a otros. Rompo el poder de las maldiciones verbales que hayas pronunciado sobre ti mismo en momentos de frustración. Nunca saldré de esto. Soy un fracasado. Nadie me ama. Decreto que esas palabras pierden todo poder y son reemplazadas por las palabras de Dios que declaran tu valor, tu destino y tu victoria. Profetizo que tu vida financiera experimenta un efecto red. Así como los discípulos echaron la red a la derecha de la barca y recogieron una cantidad milagrosa, tú verás cómo tus esfuerzos legítimos, tus trabajos y tus inversiones dan un fruto desproporcionado, abundante, que llena hasta romper las redes de lo que esperabas, para que tengas mucho para dar y suplir las necesidades de la obra de Dios. Declaro que las relaciones rotas no solo se restauran, sino que se elevan a un nivel más profundo y auténtico que antes, porque el amor de Dios, derramado en tu corazón, te capacita para amar sin máscaras, sin agendas ocultas, con la transparencia y la generosidad de Cristo. Anuncio que tu testimonio de paciencia y de la fidelidad de Dios se escribe en el libro de los testimonios del cielo, y que los ángeles lo usan como un caso de estudio para glorificar la sabiduría divina, y que en 1100 la tierra se convertirá en un legado escrito o hablado que guiará a generaciones futuras por el camino de la fe continua. Continúo declarando que el poder transformador del Salmo 40 se manifiesta ahora como una realidad operativa en cada célula de tu ser y en cada circunstancia de tu vida. Profetizo que la espera paciente se transfigura en tu espíritu en una virtud activa y poderosa, una disciplina gozosa que te permite permanecer sereno en medio de los torbellinos, sabiendo que el inclinado a ti tiene el tiempo perfecto en sus manos y nunca desperdicia un solo momento de tu confianza. Declaro que el clamor que una vez surgió desde la profundidad de tu angustia, ahora se convierte en un diálogo constante, una comunicación íntima y fluida con tu Padre Celestial, donde ya no solo pides, sino que escuchas, recibes y colaboras con sus planes. Anuncio que la liberación que estás experimentando no es un evento aislado, sino el inicio de un nuevo ciclo de gracia, donde verás la mano de Dios moviéndose de manera preventiva, apartando obstáculos que ni siquiera sabías que existían
y preparando encuentros divinos años antes de que sucedan. Ordeno que todo residuo de vergüenza o de condenación relacionado con el tiempo que sentiste atrapado en el fango sea lavado por completo. Proclamo que ese periodo no fue un castigo ni un descuido divino, sino el taller secreto donde forjaron tu carácter de guerrero espiritual, y ahora sales con las armas de Dios empuñadas con destreza. Establezco que tu memoria sea sanada selectivamente, que los recuerdos dolorosos pierdan su carga emocional tóxica y se conviertan en simples referencias históricas sin poder para herirte, mientras que los momentos de la bondad de Dios se graben en tu corazón con colores vivos y se activen como fuentes de fe en los momentos de prueba. Rompo toda conexión psíquica o espiritual con personas tóxicas del pasado que aún drenan tu energía a distancia a través de lazos de alma no santificados. Los corto con la espada del Espíritu y decreto que tu alma está libre para vincularse solo según la voluntad de Dios y bajo el pacto de la luz. Profetizo que tu intuición espiritual, ese saber en el Espíritu que a veces ignoraste, se agudiza y se vuelve una brújula confiable. Desarrollarás una certeza interior sobre decisiones importantes, una paz que te guiará en lo correcto y una inquietud santa que te alertará del peligro. Declaro que la roca sobre la que estás parado es Cristo mismo y que esta base no solo es firme, sino que se expande, creando una plataforma cada vez más amplia desde la cual puedes operar con autoridad, influir con sabiduría y descansar con seguridad, sin temor a hundimientos o derrumbes. Anuncio que el cántico nuevo en tu boca tiene letra y melodía únicas, compuestas por el Espíritu Santo para tu historia específica, y que al cantarlo liberarás una frecuencia que sana tu propio pasado y abre futuros de bendición para otros que escuchen tu testimonio. Ordeno que toda fortaleza de orgullo que se haya levantado sutilmente durante la prueba, esa que dice, yo lo soporté con mi fuerza, sea derribada, y que en su lugar se establezca una humildad poderosa que reconoce que fue la gracia de Dios la que te sostuvo, y esa gracia seguirá siendo tu único motivo de gloria. Establezco que tus palabras tengan peso creativo en el reino espiritual, que cuando declares bendición sobre alguien o algo, los ángeles se movilicen para hacerla realidad, y cuando decrees cese sobre una obra de tinieblas, los poderes demoníacos retrocedan en obediencia forzada al nombre de Jesús que tú representas. Profetizo que la prosperidad integral que Dios te da incluye una renovación de tus fuerzas físicas tan notable que te sentirás capaz de emprender tareas que antes considerabas agotadoras, y lo harás con un gozo que hace ligera la carga, porque el yugo de Cristo es fácil y su carga es ligera. Declaro que tu mente es un campo de batalla donde tú tienes la ventaja. Cada pensamiento de derrota es capturado y llevado cautivo a la obediencia a Cristo, y en su lugar la mente de Cristo, con sus pensamientos de paz, de estrategia y de amor, se convierte en tu patrón de pensamiento habitual. Anuncio que tus noches de vigilia angustiosa se convierten en tiempos de comunión dulce y de revelación. En lugar de dar vueltas a los problemas, recibirás soluciones mientras duermes, sueños que te den claves, y despertarás refrescado con maná fresco del cielo para el día. Ordeno que toda obra de hechicería o brujería dirigida contra tu vida, tu salud o tus relaciones sea devuelta al remitente con el poder multiplicado por 7, como le sucedió a los enemigos de Esther, y que los que desearon tu mal caigan en la misma trampa que prepararon, mientras tú sigues adelante ileso y bendecido.
Establezco una línea de tiempo divina sobre tus proyectos. Lo que el enemigo retrasó, Dios lo acelera, y verás en corto tiempo avances que normalmente tomarían años, porque Él recupera el tiempo perdido y te da el doble por tu afrenta, como promete su palabra. Rompo el espíritu de cansancio y desaliento que intenta pegarse a los logros, ese que hace que después de una victoria venga una sensación de vacío o de ¿y ahora qué? Decreto que cada triunfo es un peldaño que te lleva más alto en Dios y que la satisfacción de cumplir su voluntad es el premio más dulce, manteniendo tu corazón ardiente y agradecido. Profetizo que tu casa se convierte en un lugar de encuentro con Dios, donde los dones espirituales se manifiestan con libertad, donde la palabra profética fluye con precisión y donde los enfermos son sanados y los oprimidos liberados, porque has decidido que ese territorio es un centro de operaciones del reino de los cielos. Declaro que tu influencia en el mundo digital, en tus redes sociales y en tus círculos de comunicación se santifica y se potencia, que cada publicación, cada mensaje, cada interacción esté cargado de la gracia de Dios y sea un canal para sembrar fe, esperanza y amor, atrayendo a muchos a los pies de Cristo. Anuncio que la provisión financiera no solo llega para cubrir tus deudas, sino para colocarte en una posición de ser un canal de bendición para proyectos misioneros, para ayudar a viudas y huérfanos, para apoyar a ministros del Evangelio y así participar directamente en la expansión del reino, atesorando en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen. Ordeno que tu cuerpo físico responda a la palabra de sanidad declarada, que toda inflamación se reduzca, que todo tumor se disuelva, que toda función alterada se normalice, que todo dolor desaparezca y que la vida de Dios inunde cada órgano y sistema, restaurándote a un estado de salud óptimo que glorifique a tu Creador. Establezco que tus emociones estén ancladas en la roca de la verdad bíblica, de modo que, cuando las olas de sentimientos negativos vengan, no te arrastren, porque tienes un fundamento que no se mueve, y desde esa estabilidad puedes observar las emociones sin ser gobernado por ellas, eligiendo vivir por fe y no por lo que sientes. Profetizo que la paciencia que has desarrollado se convierte en una herramienta de guerra contra la impulsividad del enemigo. Aprendes a esperar el momento de Dios para contraatacar, y cuando lo haces, es con una precisión y un poder que aniquila las estrategias enemigas de un solo golpe. Declaro que tu historia de liberación será contada en congregaciones, en libros, en videos, y cruzará fronteras lingüísticas y culturales, porque Dios la usará como un modelo de lo que Él hace con aquellos que esperan en Él, con paciencia y confianza inquebrantable. Anuncio que el gozo del Señor, que es tu fortaleza, se manifiesta como una risa santa que rompe cadenas, una alegría contagiosa que desarma a los críticos y crea un ambiente de fe a tu alrededor, haciendo que lo imposible se vuelva creíble y alcanzable. Ordeno que todo espíritu de religión y de tradición muerta que haya intentado apagar la frescura de tu relación con Dios sea expulsado de tu vida. Que tu fe sea viva, dinámica, basada en una relación personal y apasionada con Cristo, no en rituales vacíos o en el cumplimiento de expectativas humanas. Establezco que tus manos sean instrumentos de sanación, que cuando impongas tus manos sobre los enfermos, en el nombre de Jesús, la virtud sanadora de Cristo fluya a través de ti, y veas sanidades instantáneas, milagros que confirmarán la palabra de gracia y abrirán corazones al Evangelio. Rompo la maldición de los comienzos fallidos, de los proyectos que nunca despegaron.
Decreto que de ahora en adelante, lo que emprendas con la guía de Dios tendrá un inicio poderoso, un desarrollo sostenido y una culminación fructífera, y será una referencia de excelencia y bendición. Profetizo que tu sensibilidad a la voz de Dios se volverá tan aguda que escucharás su corrección amorosa antes de cometer errores costosos, sus advertencias suaves que te guardarán de peligros ocultos, y sus susurros de ánimo que te levantarán en los momentos de debilidad. Declaro que tu presencia en cualquier lugar llevará una unción que disipa la tensión, que suaviza los corazones endurecidos y que crea puentes de reconciliación, porque llevas el ministerio de la reconciliación como embajador de Cristo. Anuncio que la confianza en Dios que ahora posees se traduce en una audacia para orar oraciones audaces, para creer por milagros de provisiones masivas, por sanidades de enfermedades terminales, por la restauración de naciones, porque sabes que el Dios que se inclinó hacia ti es el mismo que gobierna el universo y escucha la oración de los justos. Ordeno que toda sombra de duda acerca del amor personal de Dios por ti sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que tengas revelaciones profundas, quizás en sueños o visiones, de cuán precioso eres para Él, cuánto te valora y cuánto se deleita en ti, y que esa seguridad de ser amado transforme cada área de tu vida, sanando la herida primordial de todo ser humano. Continuamos avanzando en este río de decreto profético, profundizando en las verdades liberadoras del Salmo 40. Profetizo que la inclinación divina que experimentas no fue un evento momentáneo, sino una postura permanente de Dios hacia ti. Él se ha inclinado y permanece en esa posición de atención total, de cercanía íntima y de intervención activa, por lo que nunca más estarás fuera de su alcance o de su mirada amorosa. Declaro que el foso del que fuiste sacado se seca completamente ante tus ojos, y en su lugar brota un manantial de agua viva que riega el desierto de tu pasado, haciendo florecer en él un jardín de testimonio donde otros vendrán a beber de tu experiencia con Dios. Anuncio que la paciencia que ejercitaste en la prueba se convierte ahora en una plataforma de lanzamiento para una fe imparable. Ya no esperas desde la desesperanza, sino desde la certeza de la promesa, y esa espera activa y confiada atrae hacia ti los recursos del cielo con una fuerza magnética irresistible. Ordeno que toda memoria de rechazo, de abandono humano o de traición que intentó contaminar tu percepción de Dios sea borrada por la verdad de que Él nunca te abandonó, que incluso en el silencio aparente estaba obrando en lo profundo, y que su fidelidad es el marco de toda tu historia. Establezco que tu caminar sobre la roca sea tan seguro que incluso en los terrenos más escarpados de la vida, tus pies encontrarán agarre, tu equilibrio será sobrenatural y avanzarás con una gracia que desconcertará a quienes observen, porque es el Señor quien ordena tus pasos. Rompo el encanto de la autocompasión y del victimismo espiritual. Cancelo su poder sobre tu mentalidad y decreto que te levantas con la identidad de vencedor, de hijo del Rey, que asume la responsabilidad de su herencia espiritual y avanza a tomar posesión de la tierra prometida de sus bendiciones. Profetizo que tu cántico nuevo se vuelve polifónico. No es solo tu voz, sino que se unen a él las voces de ángeles, de tus seres queridos salvados y de una multitud de testigos celestiales, creando una sinfonía de alabanza que debilita los principados y potestades sobre tu región y abre los cielos para un avivamiento prolongado. Declaro que tu boca, una vez llena de quejas, se convierte en una fragua de palabras creativas y decretos divinos.
Aprendes el poder de bendecir incluso a quienes te maldicen, de hablar vida a situaciones muertas y de profetizar a los huesos secos de tus sueños hasta que cobren vida y se levanten como un ejército poderoso. Anuncio que la liberación que vives es un modelo pedagógico para el cuerpo de Cristo. Otros aprenderán de tu proceso y tu testimonio se enseñará como un caso práctico de cómo guerrear en la espera y cómo mantener la fe cuando todo parece contrario, glorificando así a Dios en una esfera más amplia. Ordeno que todo ataque de envidia o de mal de ojo dirigido a tu vida, a tu familia o a tus posesiones sea desviado por el escudo de fe que levantas. Que todo dardo de maldición verbal o de brujería se queme antes de tocarte, y que los enviaron sean confrontados por la luz de Cristo hasta que se arrepientan o se alejen. Establezco que tu hogar sea un lugar de revelación bíblica, que al leer la palabra en familia recibas insights profundos, aplicaciones prácticas y promesas específicas para cada uno de los miembros, y que vuestro crecimiento en el conocimiento de Dios sea exponencial y gozoso. Profetizo que la provisión financiera llega a través de ideas innovadoras que rompen paradigmas. Recibirás conceptos de negocios, estrategias de ahorro e inversión, o inspiración para creaciones artísticas que generarán riqueza de manera ética y sostenible, permitiéndote financiar el reino y vivir sin la angustia de la escasez. Declaro que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de una manera tan consciente que tomarás decisiones de alimentación, descanso y ejercicio que honren esa verdad, y como resultado experimentarás una salud robusta, una energía constante y una longevidad llena de fruto para la gloria de Dios. Anuncio que las emociones que antes te dominaban, el miedo, la ira, la tristeza, ahora son cabalgadas por ti. Las reconoces, las sometes a la verdad de la palabra y las transformas en energía para orar, para crear o para compadecerte de otros, convirtiéndote en una persona emocionalmente inteligente y espiritualmente madura. Profetizo que la confianza en Dios que ahora posees se convierte en un imán para sus milagros. Él honrará tu fe pública y privada con demostraciones de poder que dejarán sin argumentos a los incrédulos y fortalecerán la fe de la comunidad creyente a tu alrededor. Declaro que el tiempo de Mintotam espera, lejos de ser un paréntesis perdido, se revela como el periodo más crucial de tu preparación. Ahora ves con claridad cómo cada lágrima, cada noche de oración, cada grito silencioso fue usado por Dios para afinarte, para enseñarte a depender solo de Él y para darte una autoridad espiritual que no se obtiene en escuelas teológicas, sino en el foso de la prueba. Ordeno que todo acceso demoníaco a tu vida, a través de puertas abiertas en el pasado, ocultismo, pornografía, adicciones, rencores, sea cerrado, sellado con la sangre de Cristo y vigilado por ángeles, de modo que el enemigo no encuentre cabida para lanzar un contraataque, y tu liberación sea permanente y total. Establezco que tus relaciones sean sanadas desde la raíz. Donde hubo traición, se siembre confianza renovada. Donde hubo distancia, se construyan puentes de comunicación sincera. Donde hubo competencia, se establezca una colaboración genuina, porque el amor de Dios, derramado en tu corazón, te capacita para amar como Cristo amó. Rompo el ciclo de pobreza mental que limita tu visión. Decreto que tu mente se expande para captar la inmensidad de las promesas de Dios, para soñar sueños a escala divina y para planificar con la audacia de quien sabe que el Dios de lo imposible está de su lado. Profetizo que tu testimonio escrito, tal vez un diario, un blog, un libro, tocará vidas en continentes que nunca visitarás
y personas que nunca conocerás físicamente serán salvas, sanadas y liberadas al leer tu historia, porque el Espíritu Santo anexará su unción a tus palabras y las hará vivas y eficaces. Declaro que la alabanza en tu boca se vuelve un hábito respiratorio. Alabas no solo en el culto, sino en el tráfico, en la cola del supermercado, en medio de la presión laboral, y ese flujo constante de adoración mantiene una atmósfera de cielo a tu alrededor, ahuyentando las tinieblas y atrayendo la presencia manifiesta de Dios. Anuncio que recibirás estrategias divinas para resolver problemas complejos en tu familia o comunidad, ideas que vendrán en la quietud, en sueños o a través de otras personas que demostrarán la sabiduría sobrenatural de Dios y te colocarán como un referente de solución y paz. Ordeno que toda enfermedad hereditaria en tu línea genética sea cortada. La diabetes, la hipertensión, el cáncer, las enfermedades mentales pierden su derecho legal a afectarte a ti o a tus descendientes, porque por las llagas de Jesús fuisteis sanados, y decretas que esa sanidad se manifiesta ahora en tu ADN, en tu fisiología y en tu psique. Establezco que tus dones espirituales se activen y operen con precisión y poder, que la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la fe, los dones de sanidades, los de hacer milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, los diversos géneros de lenguas y la interpretación, se manifiesten en tu vida según la necesidad del momento, para edificación, exhortación y consolación de muchos. Profetizo que tu vida será un salmo caminante, así como David escribió el Salmo 40 desde su experiencia. Tu vida misma será una composición poética divina que los ángeles leerán, que los demonios temerán y que los hombres admirarán, señalando siempre al autor y consumador de la fe, Jesucristo. Profetizo además que la paciencia que has atesorado se convierte en un escudo contra la impulsividad que arruina muchos destinos. Aprenderás el divino arte de esperar la señal verde del cielo antes de moverte, y esa prudencia te salvará de costosos errores y te colocará en el centro exacto de la voluntad de Dios para cada situación. Declaro que el clamor de tu corazón ha sido recogido en frascos de oro en el cielo, como el incienso del altar, y que cada oración, incluso aquellas que sentiste balbuceantes e imperfectas, será respondida de maneras que superarán ampliamente lo que pediste o entendiste, porque Dios es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Anuncio que la roca firme bajo tus pies se revela como una plataforma de lanzamiento. No es solo para estar seguro, sino para impulsarte hacia nuevos horizontes de conquista espiritual, profesional y personal, con un ímpetu que viene del Espíritu y que te llevará a lugares que antes solo soñabas. Ordeno que toda atadura de temor al futuro, a la vejez, a la soledad o al fracaso, sea quebrada por la revelación del amor perfecto de Dios. Que una seguridad profunda de que Él tiene lo venidero en sus manos te inunde, disipando toda ansiedad y permitiéndote vivir el presente con plenitud y gozo. Establezco que tu casa sea un lugar de encuentro angelical, que los ángeles ministradores, enviados para servir a los herederos de la salvación, se sientan cómodos en tu hogar, traigan atmósfera de cielo y ejecuten los decretos que pronuncies en fe, creando un círculo virtuoso de obediencia y manifestación espiritual. Rompo la influencia de toda voz crítica interna que te compara desfavorablemente con otros o que minimiza tus logros. Decreto que escuchas predominantemente la voz del Padre que te dice: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y desde esa identidad afirmada,
operates con confianza y humildad genuina. Profetizo que tu influencia en los lugares donde te desenvuelves crecerá silenciosamente, pero de forma sólida. Te convertirás en una persona a la que otros acuden por consejo, por oración o por consuelo, y tu vida será un puente que lleve a muchos a experimentar la realidad de Dios por sí mismos. Declaro que la prosperidad que Dios te da incluye tiempo. Aprenderás a administrar este recurso no renovable con sabiduría celestial, delegando lo trivial, enfocándote en lo esencial y teniendo siempre espacio para lo imprevisto divino, viviendo así una vida equilibrada y fructífera. Anuncio que tu cuerpo responderá con asombrosa resiliencia. Si enfrentas alguna enfermedad en el futuro, tu sistema de fe se activará de inmediato, recordará las promesas de sanidad y verás cómo la enfermedad retrocede rápidamente, convirtiendo cada ataque a tu salud en una oportunidad para otro testimonio de la fidelidad de Dios. Ordeno que todo plan del enemigo para crear división en tu familia, a través de malentendidos, de finanzas o de influencias externas, sea frustrado y revertido. Decreto que vuestro amor se fortalecerá en las pruebas. Vuestra comunicación será transparente y vuestra unidad será inquebrantable, siendo un modelo de la familia que Dios desea. Establezco que tu mente sea un laboratorio de ideas del reino, que recibas inspiración para escribir, para componer música, para innovar en tu trabajo, para resolver problemas sociales, porque el Espíritu de Dios, que es creativo por excelencia, fluye libremente en ti y a través de ti. Profetizo que tu fe se volverá proverbial. Cuando otros enfrenten situaciones desesperadas, tu nombre será mencionado como un ejemplo de alguien que esperó con paciencia y vio la gloria de Dios. Y tu historia inspirará a una nueva generación de creyentes a confiar en los tiempos de Dios. Continuando este torrente de fe, profetizo que la verdad del Salmo 40 se convierte en el aire que respiras, en el latido de tu corazón y en la lente a través de la cual interpretas cada evento de tu vida. Declaro que la espera ya no es un concepto pasivo en tu vocabulario espiritual, sino una postura de vigilancia activa, como los centinelas que aguardan la aurora, sabiendo con certeza que la luz viene, y mientras disfrutan de la intimidad con el capitán de la guardia. Anuncio que la inclinación de Dios hacia ti es tan real y constante como la fuerza de gravedad, una ley espiritual superior que te atrae hacia su corazón y lleva su poder hacia tu necesidad, sin fallar ni por un milisegundo. Ordeno que todo eco del clamor pasado, todo residuo de desesperación en tu memoria emocional, sea silenciado por el canto nuevo que ahora llena tu ser. Que cuando el enemigo intente recordarte el fango, tu espíritu responda automáticamente con el estribillo de tu liberación, anulando la acusación y reafirmando la victoria. Establezco que tu caminar sobre la roca tenga un efecto multiplicador. Donde quiera que pises, la firmeza se extienda, bendiciendo a otros que caminan contigo, estabilizando terrenos inestables a tu alrededor y creando islas de certeza en medio de un mundo de arenas movedizas. Rompo el hechizo de la comparación que te roba el gozo. Cancelo la envidia disfrazada de ambición y decreto que te regocijas en el camino único que Dios te ha dado, celebrando los triunfos de otros mientras avanzas en tu propio carril de bendición, sin desvíos ni distracciones. Profetizo que tu cántico nuevo se volverá tan identificatorio contigo que en los círculos celestiales serás conocido por esa melodía. Los ángeles la reconocerán y se unirán a ella cuando ores, y los demonios la temerán porque es la evidencia sonora de que el foso fue vencido y la libertad obtenida.
Declaro que tu boca es una fuente de vida. Las palabras que salgan de ella llevarán el poder de dar vida a lo muerto, de llamar a la existencia lo que no existe, de bendecir lo maldecido, porque has aprendido a alinear tu habla con el verbo creador de Dios, y tu lengua se ha consagrado como instrumento de justicia. Anuncio que la liberación que vives tiene efecto retroactivo en tu linaje. Santos de generaciones pasadas que oraron por ti se regocijan en el cielo, y sus oraciones postergadas encuentran ahora su cumplimiento completo en tu vida, cerrando círculos de fe y abriendo nuevos legados de gloria para tus descendientes. Ordeno que todo intento de venganza espiritual del enemigo, todo contraataque lanzado porque saliste del foso, sea anticipado y neutralizado por la sangre de Jesús. Que los dardos de fuego se apaguen en el aire, que las trampas sean descubiertas a la luz de tu discernimiento, y que avances cubierto por una armadura de luz que ciega a las huestes oscuras. Establezco que tu hogar sea un lugar de incubación de milagros, que las semillas de fe que allí se siembran en oración familiar germinen en realidades tangibles, que los enfermos que visiten se sanen, que los oprimidos encuentren alivio, y que la paz que rebosa de vuestras paredes sea un testimonio mudo pero elocuente para vecinos y visitantes. Profetizo que la provisión financiera no solo cubrirá tus necesidades, sino que te pondrá en una posición de ser un prestamista para muchas naciones, en el sentido espiritual y práctico. Tendrás recursos para invertir en el reino de maneras estratégicas, financiando traducciones de la Biblia, apoyando a misioneros en tierras hostiles y patrocinando proyectos de misericordia que cambien comunidades enteras. Declaro que tu cuerpo es habitado por la plenitud de Dios de una manera tan consciente que comenzarás a experimentar manifestaciones físicas de su gloria, una fuerza sobrenatural en momentos de debilidad, un brillo en tu semblante que refleje su alegría y una salud que desafíe los pronósticos médicos, siendo un signo viviente del poder del Evangelio. Anuncio que tus emociones, antes como un mar tempestuoso, se convierten en un lago de aguas tranquilas y profundas. De su interior manarán ríos de compasión, de empatía santa y de un amor que no se ofende fácilmente, porque están ancladas en la roca que es más alta que tú. Profetizo que la confianza que ahora tienes en Dios se traducirá en una audacia santa para interceder por los imposibles de otros. Tu lista de oración se llenará de casos difíciles y verás respuestas milagrosas, porque tu fe, probada y purificada, tiene un crédito especial en los tribunales celestiales. Declaro que el tiempo de espera se revela como un tesoro escondido. No solo te dio paciencia, sino que te enseñó a escuchar, a discernir los susurros de Dios en el silencio, y ahora, en la cacofonía del mundo, tu espíritu puede filtrar la voz divina con una claridad que te dará ventaja en cada decisión. Ordeno que toda puerta de acceso que el enemigo aún intente usar, tal vez un hábito residual, una relación no santificada, un entretenimiento cuestionable, sea cerrada, sellada y vigilada por la conciencia santificada que el Espíritu ha desarrollado en ti, de modo que tu liberación sea custodiada por tu propia vigilancia espiritual. Establezco que tus relaciones se profundicen en lo espiritual. Encontrarás compañeros de oración con los que podrás guerrear en el Espíritu, compartir revelaciones y sostenerte mutuamente en la fe, formando un círculo de acero espiritual que resistirá cualquier tormenta y avanzará conquistando territorios para Cristo. Rompo el ciclo de pensamiento de escasez que limita tu generosidad. Decreto que tu mente
se abre a la abundancia del reino, comprendiendo que Dios es el dueño del oro y la plata, y que al dar con un corazón alegre, activas un ciclo de bendición imparable que te devuelve más de lo que diste para que sigas dando. Profetizo que tu testimonio tendrá un alcance intergeneracional. No solo impactará a tus contemporáneos, sino que será contado a tus nietos y bisnietos, como el momento en que Dios intervino de manera decisiva en la familia, estableciendo un antes y un después, y ellos caminarán en una gracia y un favor aún mayores, porque se pararán sobre tus hombros de fe. Declaro que la alabanza en tu boca se vuelve un arma de precisión. Aprenderás a adorar con enfoque, dirigiendo tus alabanzas como misiles espirituales hacia fortalezas específicas que necesiten ser derribadas. Y verás cómo se resquebrajan murallas de incredulidad, de opresión y de enfermedad en tu ciudad y nación. Anuncio que recibirás sueños proféticos que te darán estrategias para los próximos años. Dios te mostrará en visiones de la noche los movimientos del enemigo y las oportunidades del reino, y tú, al despertar, tomarás decisiones informadas por el cielo que te colocarán en la vanguardia de lo que Dios está haciendo en la tierra. Ordeno que toda enfermedad en tu cuerpo, conocida o desconocida, sea erradicada desde su raíz espiritual y física, que la vida de Dios, como un río de fuego, recorra tu sistema nervioso, tu torrente sanguíneo, tus órganos y tus huesos, quemando todo lo que no sea de Él y dejando un cuerpo renovado, vigoroso y lleno de vitalidad. Establezco que tus dones espirituales operen en armonía y sin egoísmo, que el Espíritu Santo te guíe en cuándo y cómo usarlos, siempre para edificación del cuerpo de Cristo, nunca para tu propia exaltación, y que a través de ellos muchos sean atraídos a Jesús y edificados en su fe. Profetizo que tu vida será una epístola abierta, leída por todos. Tu carácter, tu integridad, tu amor y tu fe serán tan evidentes que, incluso sin palabras, tu vida predicará un sermón elocuente sobre la fidelidad de Dios, y aquellos que te conozcan no podrán negar la realidad de Cristo en ti. Y ahora, en este fluir continuo, profetizo que la paciencia se fusiona con la expectativa, creando en ti una tensión espiritual creativa que atrae los milagros. No esperas con resignación, sino con una certeza vibrante que hace que el milagro se geste en lo invisible antes de manifestarse. Declaro que cada promesa de Dios relacionada con tu vida entra en un proceso acelerado de cumplimiento. Lo que tardaría décadas en el tiempo natural, se comprime en el tiempo kairos de Dios, y verás en corto plazo avances espectaculares que consolidarán tu testimonio. Anuncio que la roca bajo tus pies es móvil. No te estancas en un lugar, sino que esta roca, que es Cristo, se mueve contigo, es tu columna de nube y de fuego, guiándote a través de desiertos y llevándote a la tierra prometida de tus sueños divinos. Ordeno que toda voz interna de descalificación, toda mentira que diga no eres suficiente, no estás preparado, es demasiado tarde para ti, sea ahogada por el rugido del león de la tribu de Judá, que declara tu suficiencia en él, tu preparación divina y tu kairos perfecto. Establezco que tu casa sea un faro en la oscuridad, que en las noches de crisis de tu comunidad, personas llamen a tu puerta buscando oración y consejo, y que tú, lleno del Espíritu, tengas la palabra precisa y la unción para ministrar vida, convirtiendo tu hogar en un centro de influencia para el reino. Rompo el poder de los contratos espirituales que hayas firmado inconscientemente con la miseria, con la soledad o con el fracaso. Los anulo con la sangre de Jesús y establezco un nuevo pacto, escrito en tu corazón por el Espíritu Santo,
que te vincula solo a la bendición, a la compañía divina y al éxito en Dios. Profetizo que tu creatividad explotará en formas inéditas. Recibirás ideas para arte, para tecnología, para educación, para negocio, que llevarán el sello del cielo y revolucionarán esferas de la sociedad, glorificando a Dios y generando recursos para la expansión del Evangelio. Declaro que tu cuerpo responde a la orden de la resurrección. Toda área de muerte en ti, ilusiones muertas, esperanzas muertas, incluso células muertas, recibe el soplo del espíritu de vida y se levanta, restaurándose a un estado de vitalidad y frescura que será evidente para todos. Anuncio que tu influencia se extenderá a través de medios digitales de manera sobrenatural. Tus publicaciones, tus videos, tus podcasts llevarán una unción de convicción y de sanidad, y personas que nunca verás físicamente serán liberadas, salvas y discipuladas a través de tu ministerio en línea. Ordeno que toda estructura de pensamiento alineada con la mentalidad de esclavo sea demolida. Saliste del foso, pero a veces la mentalidad del foso permanece. Decreto que tu mente se renueva completamente, adoptando la mentalidad de un hijo libre, de un rey y sacerdote, de un coheredero con Cristo, que piensa, decide y actúa desde la posición de autoridad y de favor en la que Dios te ha colocado. Establezco que tu fe sea una fe que trasciende los sentimientos, que cuando no sientas nada, cuando las emociones estén planas, tu fe se mantenga firme como una roca, sabiendo que Dios es fiel independientemente de tu estado anímico, y que esa fe constante será el cimiento más sólido para una vida de milagros continuos. Profetizo que tu historia será musicalizada, puesta en canciones que correrán por el mundo. Compositores ungidos encontrarán inspiración en tu testimonio y crearán himnos y coros que se cantarán en congregaciones de muchas lenguas, perpetuando el mensaje de que Dios se inclina hacia los que esperan en Él. Declaro que el fruto de tu liberación será perdurable. No será un momento efímero de euforia, sino un estado permanente de gracia, de crecimiento y de influencia creciente, donde cada año serás más santo, más sabio, más amoroso y más poderoso en Dios que el anterior, hasta el día en que te presentes ante Él habiendo cumplido cabalmente tu misión. Continuamos en esta corriente inagotable de declaraciones proféticas, afirmando cada dimensión de la liberación que el Salmo 40 asegura. Profetizo que la paciente espera se ha transmutado en tu ADN espiritual. Ya no es algo que debas esforzarte por lograr, sino una respiración natural de tu espíritu, un ritmo cardíaco en sincronía con los tiempos de Dios, que te permite moverte en el mundo con una calma sobrenatural que desconcierta a la lógica humana y atrae la intervención divina. Declaro que la inclinación de Dios es ahora una realidad geográfica en tu vida. Él ha bajado su cielo a tu tierra, ha unido su eternidad a tu temporalidad, y esa unión sagrada hace que el espacio donde te mueves esté cargado de su gloria, de modo que lo imposible se vuelva habitual y lo milagroso cotidiano. Anuncio que el foso cenagoso del pasado, lejos de ser una cicatriz que te avergüence, se convierte en tu monumento personal a la gracia. No lo evitas en la conversación, sino que lo señalas con gratitud, porque es el punto de referencia que mide cuán lejos te ha traído Dios. Y cada vez que lo mencionas, liberas fe en los que aún están atrapados en el suyo. Ordeno que toda sombra de duda residual acerca del carácter de Dios sea disipada por el viento del Espíritu Santo, que comprendas con profundidad que su demora nunca es abandono, su silencio nunca es indiferencia,
y su proceso siempre es amoroso, diseñado para producir en ti un peso eterno de gloria que sobrepasa todo sufrimiento previo. Establezco que tus pies, ahora firmes en la roca, desarrollen una sensibilidad espiritual para detectar los terrenos inestables y evitarlos. Que tu discernimiento sobre personas, lugares y oportunidades sea tan agudo que casi puedas sentir en tu espíritu el peligro o el favor antes de que se manifieste, guiándote en cada paso. Rompo la fascinación por los atajos y las soluciones mundanas. Cancelo el encanto de lo rápido pero superficial y afianzo en ti un anhelo por la profundidad, por lo construido con paciencia y fidelidad, por las obras que perduran porque están fundadas en la obediencia a la voz de Dios, aunque lleven más tiempo. Profetizo que tu cántico nuevo es en realidad un álbum completo de alabanzas. Cada etapa de tu liberación tiene su propia canción, y aprenderás a cantar la apropiada para cada batalla, desatando una unción específica contra la depresión, contra la pobreza, contra la enfermedad, contra el miedo, porque la alabanza es tu arsenal polifacético. Declaro que tu boca se consagra como un altar de fuego perpetuo. Las palabras que salen de ella son como carbones encendidos, tomados del altar celestial, que queman la impureza, iluminan la oscuridad y cocinan el alimento espiritual para muchos, porque has decidido que de tu boca solo salga lo que edifica, bendice y decreta el reino de Dios. Anuncio que tu liberación tiene un efecto dominó en tu esfera de influencia. Así como una piedra lanzada al agua crea ondas concéntricas, tu victoria impactará primero a tu familia, luego a tus amigos, después a tu comunidad y eventualmente a tu nación, generando un movimiento de fe y restauración que llevará multitudes a experimentar la inclinación de Dios. Ordeno que todo contraataque espiritual diseñado para devolverte al foso sea anticipado y frustrado. Que los ángeles asignados a tu vida intercepten los proyectiles del enemigo, y que tu propia vigilancia en oración y la armadura de Dios que vistes te hagan invulnerable a las represalias demoníacas. Establezco que tu hogar sea una zona de exclusión para las tinieblas. Que ningún espíritu de contienda, de amargura, de lujuria o de muerte pueda establecerse allí, porque el continuo sacrificio de alabanza y la oración familiar mantienen una atmósfera de santidad que los ahuyenta, y vuestro pacto de amor mutuo sella cada ventana y puerta espiritual. Profetizo que la provisión financiera llegará de maneras tan creativas que te harán reír de gozo. Recibirás herencias inesperadas, regalos anónimos, devoluciones de impuestos sorprendentes, aumentos de sueldo no solicitados, y contratos que parecían perdidos se materializarán de la noche a la mañana, porque Dios está demostrando que Él es tu fuente y que sus métodos son infinitamente variados. Declaro que tu cuerpo se alinea con la palabra de sanidad que ha sido declarada, que toda célula reciba la instrucción divina de funcionar en perfección, que tu sistema inmunológico se fortalezca como el de un león, que tus órganos se regeneren donde haya habido deterioro, y que tu apariencia física refleje la salud interna, con un brillo en los ojos y un vigor que hable de la vida de Dios en ti. Anuncio que tus emociones son ahora caballos bien domados que tiran del carro de tu destino en la dirección correcta. La tristeza te lleva a compadecerte. La ira santa te impulsa a actuar contra la injusticia. El gozo te da fuerza para servir. Y el amor es el látigo que guía a todos los demás, haciendo de ti una persona emocionalmente madura y espiritualmente poderosa. Profetizo que la confianza en Dios que ahora posees se convertirá en un faro para navegantes en la tormenta.
Otros vendrán a ti en sus crisis porque percibirán la paz inquebrantable que emanas. Y tú, sin juzgarlos, les señalarás al Dios que se inclina, convirtiéndote en un puente viviente entre la desesperación humana y la fidelidad divina. Declaro que el tiempo de espera fue tu escuela de profetas. En el silencio del foso aprendiste a oír la voz de Dios más claramente que en los ruidosos palacios del éxito, y ahora esa habilidad te capacita para pronunciar palabras proféticas que crean realidades, que cambian circunstancias y que desatan avivamientos en lugares secos. Ordeno que toda puerta que se haya cerrado por error humano, por malas decisiones pasadas o por ataques del enemigo, sea reabierta por la llave de la soberanía de Dios. Que puertas de oportunidad profesional, de relación sana, de ministerio fructífero, que parecían selladas para siempre, se abran de par en par delante de ti, y que pases por ellas sin temor, porque es Dios quien las abre y nadie puede cerrarlas. Establezco que tus relaciones sean laboratorios de gracia, que en ellas practiques el perdón inmediato, la comunicación honesta, la generosidad sin medida y la lealtad inquebrantable, y que así cada vínculo se convierta en un reflejo de tu relación con Cristo, fuerte, auténtico y lleno de fruto. Rompo el hechizo de la autosuficiencia que te impide pedir ayuda. Decreto que desarrollas la humildad para reconocer cuándo necesitas a otros, la sabiduría para elegir a quién pedir ayuda y la gratitud para recibirla, entendiendo que el cuerpo de Cristo está diseñado para la interdependencia y que tu victoria también depende de estar conectado a otros creyentes sólidos. Profetizo que tu testimonio será inmortalizado de alguna forma, tal vez en un libro que se siga imprimiendo décadas después de tu partida, en una fundación que continúe tu obra o en una canción que se cante por generaciones, asegurando que tu fe siga hablando mucho después de que hayas entrado en el descanso eterno. Declaro que la alabanza en tu boca se vuelve una ofrenda de olor grato que sube continuamente al trono, creando una nube de incienso que cubre tu vida, tu familia y tus posesiones, atrayendo la presencia manifiesta de Dios y repeliendo toda influencia maligna, estableciendo un ciclo perpetuo de adoración y bendición. Anuncio que recibirás sueños que te darán soluciones a problemas globales, tal vez ideas simples para purificar agua, para generar energía limpia, para educar a niños marginados, y tendrás los recursos y las conexiones para implementarlas, dejando un legado de transformación práctica que glorifique a Dios y alivie el sufrimiento humano. Ordeno que toda enfermedad en tu cuerpo sea no solo sanada, sino que tu cuerpo entre en un estado de rejuvenecimiento, que los marcadores de edad biológica retrocedan, que tu rostro refleje menos años, que tu energía se multiplique y que disfrutes de una salud tan robusta que te permita servir a Dios con vigor hasta una edad avanzada, sin las dolencias típicas del envejecimiento, cumpliendo así la promesa de que tu juventud se renueva como la del águila. Establezco que tus dones espirituales se desarrollen hasta su máxima expresión, que no operen de manera esporádica, sino constante y bajo el control total de tu voluntad santificada, de modo que puedas fluir en profecía, sanidad, milagros o cualquier otro don según la necesidad del momento, siendo un canal transparente y poderoso para el Espíritu Santo. Profetizo que tu vida será una refutación viviente a la teología de la guía de desgracia. Cuando los preguntadores pregunten ¿por qué al justo le va mal?, tu vida será una respuesta elocuente que muestre que Dios finalmente endereza los caminos, saca del foso y establece en la roca, y que la bienaventuranza del que confía en Él
es una realidad tangible, no solo una esperanza futura. Y en este punto culminante, profetizo que la paciencia y la confianza se entrelazan para formar en ti una fe inquebrantable que será probada en futuros desafíos y saldrá victoriosa cada vez, porque has visto la fidelidad de Dios de primera mano y nada podrá convencerte de lo contrario. Declaro que la roca sobre la que estás no es solo un lugar de estabilidad, sino una fortaleza inexpugnable desde donde guerrearás y ganarás batallas por otros, extendiendo el reino de Dios y liberando a cautivos con la autoridad que has ganado en tu propio proceso. Anuncio que tu cántico nuevo se convertirá en el himno de una generación que aprende a esperar en Dios en medio de un mundo instantáneo, y tu vida será la partitura que otros seguirán para componer sus propias melodías de liberación. Ordeno que todo intento del enemigo de plagiar tu testimonio, de crear una falsa narrativa sobre tu vida, sea frustrado por la verdad, que es como un martillo que rompe la roca. La autenticidad de tu historia brillará con tal intensidad que cualquier distorsión se disipará como la niebla ante el sol. Establezco que tu hogar sea un lugar de peregrinación espiritual, no en el sentido idolátrico, sino que personas hambrientas de Dios vendrán a orar contigo, a buscar dirección y a recibir fe, y al irse llevarán una chispa de la unción que hay en tu casa, encendiendo fuegos de avivamiento en sus propios hogares. Rompo definitivamente toda atadura con el espíritu de pobreza que no solo afecta las finanzas, sino la mentalidad, las relaciones y la espiritualidad. Decreto que entras en una abundancia integral que afecta cada área de tu vida, porque has creído al Dios de la abundancia y Él honra tu fe. Profetizo que tu salud será tan notable que serás un caso de estudio para la medicina, pero la gloria será solo para Dios, porque los médicos no podrán explicar tu recuperación o tu vitalidad excepto como un acto divino, y muchos de ellos llegarán a la fe al ver lo que Dios ha hecho en ti. Declaro que tu influencia trascenderá las fronteras de tu país. Serás invitado a compartir tu testimonio en foros internacionales, y tu mensaje de espera paciente y liberación divina resonará en culturas diversas, probando que el Dios del Salmo 40 no tiene favoritismos y se inclina hacia todo aquel que en Él confía, sin importar su nacionalidad o trasfondo. Anuncio que el fruto de tu espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, será tan abundante y evidente que tu sola presencia transformará los ambientes tensionados, llevarás paz a los conflictos y serás un agente de reconciliación en un mundo dividido porque has permitido que el Espíritu Santo te moldee en el foso y ahora exhibes el carácter de Cristo de manera auténtica y poderosa. Ahora, mientras nos acercamos al cierre de esta poderosa declaración basada en el Salmo 40, recuerda siempre que este salmo es mucho más que un poema antiguo. Es un escudo espiritual para tu alma, un recordatorio perpetuo de que Dios escucha, se inclina y actúa. La guerra espiritual que hemos librado en estos bloques a través de la palabra declarada no termina aquí. Se activa cada vez que recuerdes que pacientemente esperaste al Señor y Él se inclinó a ti. Él es tu refugio en el día de la angustia, tu fortaleza cuando las fuerzas flaquean y la roca eterna que no se moverá aunque los cimientos de la tierra tiemblen. Confía en que cada decreto profético pronunciado se está estableciendo en lo invisible y manifestándose en lo visible. Tu paciencia ha sido recompensada, tu clamor ha sido escuchado, y tu liberación es un hecho en el reino espiritual que pronto verás completado en el natural.
Sigue confiando, sigue esperando con fe activa, sigue declarando la verdad de Dios sobre tu vida. Y ahora, como un acto de fe y gratitud por esta poderosa palabra que hemos compartido, te invito a consolidar este momento. Dale like a este video y suscríbete para seguir recibiendo la palabra y la bendición de Dios cada día. Permite que esta sea una forma de decir amén a lo que Dios ha hecho, de apoyar este ministerio que lleva esperanza a través de las Escrituras y de asegurarte de que cada día estés alimentado con la verdad que te hace libre. Que la paz del Dios que se inclina te guarde por siempre. Amén.